todos, mi nombre es Francisco Toral y es un gusto para mí acompañarlos durante este momento de celebración. Para una organización es motivo de regocijo cumplir un año más de gestión, la misma que año a año se enfrenta a nuevos retos, oportunidades y, por qué no, obstáculos los cuales superar y enfrentar con el ímpetu y la garra que nos caracteriza. Cedia no es la excepción. Hoy nos encontramos recordando un año más de la creación de esta institución, la cual tiene como objetivo enfocar esfuerzos en promover el desarrollo, la tecnología, la investigación y la innovación, mediante la creación de redes académicas especializadas en generar vínculos de trabajo colaborativo entre el sector académico, público y privado del Ecuador. El 17 de septiembre de 2002, ante la presencia del vicepresidente de la República del Ecuador y el secretario nacional de Ciencia y Tecnología de ese entonces, CEDIA fue oficialmente consolidada. Para constancia de la conformación del, en ese entonces, consorcio, firmaron los representantes de 8 instituciones de educación superior del país. Sumando a esta iniciativa las firmas de respaldo de los representantes legales de la CENESID, y la Vicepresidencia Constitucional de la República del Ecuador. Posteriormente a dicha creación, el Estatuto de CEDIA fue aprobado por el Subsecretario de Educación del Ecuador y registrado oficialmente el 6 de enero de 2003. Es de esta manera que hoy conmemoramos los 19 años de aniversario de esta institución, la cual la adaptabilidad, la evolución han sido siempre su estandarte. Es así que, con agrado, invito a la doctora Cecilia Paredes, presidenta de CEDIA, quien será la encargada de recibirlos y brindarles la más cordial bienvenida a este evento de conmemoración. Buenos días a todas las autoridades y al público que nos acompaña de manera virtual en este evento conmemorativo. Hoy, nuestra organización celebra un aniversario más de aquella fecha en la que se oficializó su creación, en el 2002. Un año más de gestión y compromiso con la academia ecuatoriana. Un año más en el que seguimos evolucionando y transformándonos. Como presidenta de CEDIA, es un gusto darles la bienvenida y celebrar, desde la virtualidad, en este caso, con los miembros de nuestra corporación, nuestros aliados estratégicos e instituciones amigas que nos acompañan y con quienes hemos compartido nuestro compromiso con la educación. Este es un evento en el que no podemos dejar de lado la trayectoria y la experiencia de quienes han aportado para que CEDIA sea la institución sólida que es. Hoy mantenemos el compromiso con las instituciones de educación superior en temas de tecnología, infraestructura, investigación, fondos concursables, capacitación, recursos bibliográficos, innovación y procesos de transferencia tecnológica. A la distancia me sumo a este evento. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, estimada doctora Paredes, por sus palabras. A continuación, tenemos el honor de contar con personas que han marcado un antes y un después en la organización. Personas que, con su ingenio, visión a futuro y experiencia, han sabido encaminar a CEDIA a cumplir cada una de las metas planteadas, permitiendo que la ciencia, el desarrollo y la innovación en el Ecuador repunten con resultados palpables. A continuación me permito presentar al ingeniero Enrique Peláez, al ingeniero Billy Morocho, al ingeniero Carlos Monsalve, al ingeniero Juan Pablo Carballo y a la licenciada Galia Rivas, quien será hoy nuestra moderadora. Bienvenidos. Más gracias, Francisco. Bienvenidos todos quienes nos acompañan virtualmente. Gracias por escucharnos hoy. Y bueno, estoy con un grupo de personas que han hecho historia en CEDIA. Realmente cada uno es importante porque gracias a ustedes, CEDIA hoy es lo que es. Disculpas. Enrique, muchas gracias por acompañarnos virtualmente y gracias a ustedes por acompañarnos presencialmente. Y empecemos con algo muy sencillo. Enrique, cuéntenos desde su perspectiva, ¿cómo inició CEDIA? ¿Cuáles fueron los principales logros en su gestión? Y por supuesto los principales retos, porque es importante para nosotros conocer cómo CEDIA fue creada y con qué objetivo. Claro que sí, buenos días y gracias por la invitación. Quizás pensando en el tema de los retos,
Varios, muchísimos diría yo. Cuando empiezas una organización desde cero, son innumerables e inmensurables los retos, pero quizás podría resaltar un par que me vienen hoy a la mente. En esa época, SPOL empezaba un proyecto con el auspicio de Bélgica y el Consorcio de Universidades Flamencas. Y uno de los problemas que enfrentábamos era la conectividad que teníamos en la SPOL y en el resto de universidades para la educación con tecnologías de información y demás. En el Ecuador de esa época no teníamos acceso a tecnologías de cómputo de alto rendimiento, peor a redes que lo permitían, ¿no? Y el costo que pagábamos por acceder a Internet era extremadamente alto. Quizás se podrán sorprender, pero en esa época no contábamos con una red nacional de conectividad, por ejemplo. Los proveedores nacionales no se interconectaban entre sí, ¿no? Por ejemplo, para enviar mensajes de correo electrónico a los colegas en la misma ciudad, y no se diga a nivel nacional. Primero viajaban los correos a Miami, donde los proveedores se interconectaban, y de ahí regresaba el mensaje a Ecuador. Por lo tanto, el reto más importante, conectarnos localmente a través de un proveedor local, y lo logramos gracias a un de la Universidad de Oregon, ¿no? Que lo dirige Steve. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, lo que pasa es que perdí el video, entonces decía que en esa época esta conectividad se inició con una donación de equipo Cisco para crear el backbone nacional, entre comillas, y con el entrenamiento del personal técnico de miembros. Y así se levantó el que más energía consumió a los miembros y a quienes iniciamos en esa época. Fue primero como gestores de la idea y primer representante del grupo, empecé desde cero a los actores claves de ese momento, identificando aquellas organizaciones y aquellos, digamos, actores sintonizados con el problema de conectividad que queríamos resolver y llegar a acuerdos para concretar la idea hasta formar una organización que en principio se pensó como una organización plana, sin mucha burocracia, pero efectiva. Y el reto fue poner de acuerdo a 8 primero y después 13, porque después se sumaron algunos otros miembros representados a través de los asesores jurídicos. Entonces ustedes se pueden imaginar el reto que tuvimos que enfrentar para que los 13 abogados que representaban a los miembros se pongan de acuerdo en un estatuto, en un contrato que iba a ser, digamos, la primera acción que se tomaba en esta organización. Eso podría, digamos, en principio mencionar como retos, ¿no? Sin duda, hoy la organización ha evolucionado, ¿no? Y no solamente concibe el tema de la conectividad, sino concretar el tema de la investigación e involucrar a los actores, ¿no? A los pares académicos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, qué interesante antecedente porque estos son los cimientos de la corporación. Ahora, por favor, Carlos, ¿nos podrías mencionar de igual manera cuáles fueron esos retos durante tu gestión y cómo los afrontaste? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo comencé siendo director ejecutivo de CEDIA en el 2005, luego de la estupenda y sobre todo visionaria etapa que yo le llamo fundacional, bajo la dirección de Enrique Peláez. Y ya para ese momento eran 20 miembros en 8 provincias del país, que estaban gozando sobre todo de un beneficio que era obtener, como Enrique lo mencionó, un Internet
que le llamábamos en aquella época comercial, es decir, el Internet común, a un precio relativamente bajo para el mercado ecuatoriano. Sin embargo, el gran desafío que teníamos, al menos desde mi perspectiva en ese momento, era, yo pensaría que en tres cosas. La primera era cambiar el concepto de Cedia como un proveedor solamente de Internet comercial. El segundo, y quizás el más importante de estos tres, era el lograr un modelo de gestión de negocio que le garantizara una sostenibilidad a futuro en ese entonces era un consorcio, hoy en día corporación. Y en tercer lugar, que va atado realmente con el primer caso, era expandir los servicios, el portafolio de servicios para los miembros y sobre todo buscar servicios orientados al desarrollo de la investigación científica en el país, ¿no? Para hacer obviamente honor al nombre que decía que tenía Cedia. Pero para lograr ese primero y ese tercer objetivo, era obviamente primero necesario resolver el segundo. Y ahí creo que vino la principal contribución de mi gestión al desarrollo de Cedia. En aquel entonces el Internet se contrataba en base a un levantamiento de información anual de lo que cada miembro de Cedia estaba dispuesto a pagar y de acuerdo a lo que decía, esta es mi necesidad. Más o menos sumaba 600 kbps, ya agregando todo el consumo de Internet de los 20 miembros. Y obviamente se hacía la negociación con el proveedor para obtener un precio referencial por esos 600 kbps. Yo procedí a proponer en primer lugar a la comisión técnica, luego al directorio y finalmente a la asamblea un nuevo esquema de trabajo, donde Cedia ya no iba a contratar los 600 kbps, sino Cedia, y esa contratación era anual, como mencionaba, sino Cedia más bien iba a buscar una relación comercial con el proveedor a largo plazo, la fijamos para 15 años, donde Cedia se comprometía en 5 años pagar una infraestructura y Cedia entonces pasaba a tener una infraestructura de fibra óptica propia, ya no compartida con otros usuarios a nivel del país y así garantizar una limpieza, por así llamarla, de tráfico entre los miembros de la red. Y bueno, al inicio sí tuvimos quienes dijeron, estás loco, eso es imposible, pero yo estaba convencido que el proveedor, sobre todo uno de ellos, obviamente no quería perder la relación con las 20 universidades más grandes del país y que lo iba a aceptar. Así que lo que hicimos fue lanzar un requerimiento de propuestas de interés para ver si efectivamente había ese interés, lo cual hubo. Y finalmente eso terminó en un contrato, como mencioné, en una relación a largo plazo, pagaderos a 5 años por Cedia, para tener 4 STM1, propiedad de Cedia, un propio backbone de Cedia, que se empezó ya para el 2008, ya empezó a existir esa infraestructura, y ahora sí, cada miembro de Cedia tenía su propia conexión, que si no me falla la memoria era de 20 megabits por segundo. Entonces, fíjense, el cambio era sustancial. Pero el mayor logro, aparte de esos beneficios, fue que se logró todo eso bajando el valor que el miembro pagaba, que era casi $1 por cada kilobit por segundo, lo bajamos a menos de 80 centavos el kilobit por segundo. Y el compromiso fue que esa diferencia no iba a favor de los miembros, por así decirlo, sino que quedaba en Cedia justamente para darle la sostenibilidad a Cedia y que esos ahorros permitieran sanear la economía de Cedia y pensar en otras cosas. Y por eso ya para el año 2009 creamos el concurso ecuatoriano de proyectos de red avanzada, CEPRA, ¿no? Se creó en el año 2009. Se creó el primer sistema que luego Billy ya lo llevó a su madurez, un sistema de videoconferencias nacional que en esa época era totalmente necesario, ¿no? Hoy en día uno dice eso, ¿para qué? Pero en aquella época era totalmente necesario. Y se lograron también ya empezar a desarrollar como socios, con nuestros socios regionales de la Red Clara, a participar activamente en proyectos de investigación científica con ellos.
Entonces yo creería que esos fueron los principales aportes y a partir de ese año, del año 2008, fines del 2008-2009, Cedia año a año empezó a tener ya no problemas de entrar en rojo, que era lo común, sino más bien a tener una utilidad que se reinvertía en el mismo consorcio. Perfecto, esto es como, en un resumen se podría decir, es el fortalecimiento económico ya de Cedia, en donde puede autosustentarse y llevar a cabo una inversión para la creación de nuevos servicios. Entre uno muy importante que es el concurso ecuatoriano de proyectos de red avanzada, como bien se llamó desde un inicio, CEPRA. Actualmente lo llamamos Concurso Ecuatoriano de Proyectos I+D+I porque es mucho más general, no solo enfocado en proyectos tecnológicos. Ahora, Billy, en esta misma línea, ¿cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo ya con estos cimientos, tanto tecnológicos, de servicios tecnológicos, que eran muy importantes para las universidades, y también con este ya devenir en la parte investigativa hacia la cual se dirigía Cedia? Bueno, buenos días Juan Pablo, buenos días Carlos, Enrique que está por ahí y la comunidad de Cedia y quienes nos acompañan por las redes. La verdad es que es interesante hacer un recorderis de las cosas, de qué es lo que se recibió, cómo abordamos Cedia. En nuestro caso fue algo bastante complicado en el sentido de que la ventaja de Carlos y de Enrique es que en Espol estaba todo el background de que era Cedia. Me tocó partir de cambiar los estatutos, porque si no Cedia tenía que seguir en Espol. Nos tocó cambiar los estatutos para que pueda moverse de Espol. A partir de eso, el tema legal, porque finalmente había muchas cosas que detrás de eso implicaban, incluso temas bancarios, temas de CRI, un montón de cosas que, si bien es cierto, todo el trabajo previo logró, digamos, esa consecución de una red adecuada para investigación, era como todos los fierros, faltaba todo el trabajo ya para que realmente las universidades empiecen a hacer uso de eso. Si bien es cierto, CEPRA, que las siglas, quizás no estoy seguro el primer lanzamiento de CEPRA, porque ahí sí estaba seguro que era en el 2009, yo tomé a partir de febrero del 2009 Cedia, estoy seguro que fue ahí cuando se hizo el primer lanzamiento. Obviamente venía siendo madurado cuando Carlos dejó, pero el primer lanzamiento realmente ya se hizo en mi periodo. El problema era buscar que realmente las universidades se interesen en ese tipo de proyectos. Así es. Y que sobre todo las bases principales era buscar que colaboren entre varias universidades, porque una de las desventajas hasta entonces era que cada quien lo hacía por su lado y por poco era imposible hacerlo con las mismas universidades del país. Se buscaban relaciones internacionales, pero no se buscaban relaciones nacionales. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que Cedia ha logrado mantenerlo durante todo este tiempo, y es algo que hay que reconocer, incluso comparando con otros fondos. CENESID, por ejemplo, aparece y desaparece y hay veces que ni siquiera se ha cumplido. Cedia desde el primer CEPRA logró financiar y ha venido financiando, no sé en cuál estamos ahora, Juan Pablo nos contará, pero yo creo que eso es lo que dinamizó la investigación, porque eso consiguió que los docentes investigadores empiecen a verse, empiecen a colaborar. El tema del financiamiento, que también se maduró cuando Carlos inició, empezó a tener problemas con el CERCOP, porque uno de los graves problemas que empezó en mi periodo era que el CERCOP tenía imposibilitado para que se pueda hacer esas contrataciones globales. También nos tocó muchas reuniones hasta medianoche con el CERCOP hasta que puedan dejar la libertad de hacer esas contrataciones globales. Y justamente lo que decía Carlos, se empezó a sanear la parte financiera. Yo recibí Cedia con un presupuesto de alrededor de unos $80,000. Digamos que
entre más y menos, de hecho Carlos lo menciona, habían rojos por ahí, pero al final del periodo se llegó a un presupuesto de $1 millón, estamos hablando de que en 4 años de esos 80 terminó en $1 millón, entonces eso condujo realmente a ese compromiso mucho más adecuado de las universidades con CEDIA, y sobre todo que ya no era una membresía nada más, sino que implicaba muchos otros trabajos. Es perfecto lo que nos acaba de mencionar porque marca un antes y un después de CEDIA. Si bien empezamos desde un ámbito muy tecnológico, el hecho de brindar a las instituciones y a los investigadores este apoyo para el financiamiento de proyectos de investigación es un desarrollo muy importante dentro de la academia ecuatoriana. Así que, sin duda alguna, el logro importante en su gestión es todo el tema administrativo que está por debajo y poner en orden a toda la corporación para que siga su cauce, su ritmo y siga apoyando a las instituciones. Sin duda alguna, esto fortaleció mucho más el poder llevar a cabo o crear nuevos servicios que para las instituciones signifiquen importantes para pertenecer a la corporación. Un detalle que es importante al mencionar el tema de personal, de hecho, Carlos y Enrique creo que eran 2 o 3 personas que se movían y lograban todo. En mi caso yo empecé con 2 personas más, de hecho Andrea Morales, que era la coordinadora general, Tania Huasco, que era la contadora, y hasta ahí quedó el inicio, pero cuando terminamos había un equipo ya de alrededor de 10 personas que realmente ya empezaron a encaminarse muchos de los proyectos que hasta ahora sobreviven, temas del CECIR, temas de telemedicina, temas del GRID, cosas que en ese momento recién nacían y eran incluso no se veían a nivel nacional. Así es verdad. Esas eran las pequeñas semillas que dejaron sembradas y que sin duda alguna ahora son muy importantes porque sin eso no tuviéramos los proyectos que tenemos actualmente. Y bueno, sin lo tecnológico, pues ni se diga, CEDIA no estuviera aquí. Ahora, Juan Pablo, explícanos un poco más cómo CEDIA está conformada. O sea, de qué manera nosotros podemos identificar cómo CEDIA está conformada actualmente. Y posterior a eso, si nos puedes indicar cuáles serían los logros que has mantenido hasta ahora durante tu gestión y también cuáles fueron los retos, cómo tomaste la organización y cuáles han sido las acciones que se han estado llevando a cabo en los últimos años para poder crecer. Bueno, muchísimas gracias. También saludar a Enrique, Carlos, Billy, mis antecesores, a quienes tengo muchísima admiración y gratitud por todo lo que lograron en cada uno de sus momentos. Saludar a todo el equipo de CEDIA que nos acompaña presencialmente, a los rectores y representantes de las universidades que se encuentran virtualmente conectados. Voy a tal vez ir un poquito al revés en la respuesta de tu pregunta. Primero, empezar comentando que creo que lo más hermoso de CEDIA es que este siempre ha sido un equipo técnico. Desde cuando Enrique creó la organización o trabajó en la creación de la organización hasta el día de hoy, CEDIA se ha caracterizado por ser una organización apolítica, completamente técnica, y hemos dado una continuidad total a las etapas que cada uno de los directores y que cada uno de los equipos ha ido teniendo en el proceso. Es decir, cada uno tomó la posta de donde se encontró y le llevó más adelante a la organización. Yo creo que en el año 2013, cuando me vinculé a CEDIA, encontré una organización y quizás ahí hablo de mi reto mayor. El reto mayor era creerme el potencial de CEDIA. Es que yo no podía creer que una organización haya tenido dentro del país, una organización universitaria, haya tenido tanta continuidad y se encuentre en tan buen estado. Es decir, el encontrarse con un fondo de un poco más de $1 millón, que es lo que me entregó Billy, con un presupuesto anual para ese año que bordeaba los $3 millones, entonces le daba una idea de sanidad a la organización y de potencial crecimiento. Pero también los retos eran múltiples, es decir, todos los retos que tuvo Enrique, Carlos, Billy, se multiplicaron para el momento que me tocó hacerme cargo. El modelo de contratación de
capacidades, por ejemplo, ya no funcionaba. Si seguíamos solamente con capacidades, Cedia no tenía futuro. La sostenibilidad basada únicamente en capacidad de Internet era imposible, los costos iban hacia la baja y sin embargo los proveedores a nivel nacional querían mantener el modelo de venta por capacidades de Internet. Entonces tuvimos que trabajar en reforzar el modelo, por ejemplo, de gestión de red para ser nosotros los propios gestores de red y no solamente recibir capacidades de los proveedores. Tuvimos que crecer a que esa área técnica pueda gestionar la red óptica, eléctrica. Tuvimos que potenciar, por ejemplo, toda la plataforma de supercomputación, el primer clúster que había montado Billy. Actualmente es increíble ver a dónde hemos llegado. Estamos comprando ya incluso una segunda unidad del supercomputador más potente que existe a nivel académico en el Ecuador. Estamos prácticamente duplicando, más de 12 petabytes de procesamiento actualmente. Bill y Carlos, creo que ni en el mejor de los sueños hubieran tenido eso. 140 teras de almacenamiento. En términos de red, 37 terabytes de capacidad actualmente, próximamente por conectar o iluminar 2 salidas internacionales de 150 megas, es decir, capacidades que en las épocas de Carlos, de Billy y de Enrique eran impensables, es decir, no nos imaginábamos que íbamos a tener esa necesidad, ¿no? Seguir potenciando la plataforma tecnológica, actualmente más de 60 servicios tecnológicos empaquetados, pero además más de 120 que pueden ser solicitados bajo demanda por los miembros. Continuar con ese proceso de crecimiento de la investigación, porque la plataforma tecnológica es solamente un habilitador. Si no entendemos que la plataforma tecnológica lo que hace es mejorar o apoyar en la mejora de las condiciones académicas, de investigación, de innovación, etcétera, pues estamos equivocados. La tecnología es la base de Cedia, pero realmente el condumio está en el crecimiento a nivel de investigación, desde apoyar a investigadores que no sabían cómo investigar, ¿no? Ayudarles a escribir proyectos de investigación, fondearles, ayudarles en capacitación en el estado del arte, generar programas de transferencia tecnológica, de identificación de potencial patentes y registro de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido un crecimiento continuo y muy secuencial en lo que tiene que ser una maduración en términos de investigación, innovación, transferencia de resultados hacia la industria y hacia el futuro. Pues yo creo que el reto gigantesco siempre sigue siendo ese, cómo ir mejorando ese modelo de sostenibilidad que siempre es delicado. Actualmente la organización está muy robusta, siguiendo con los mismos términos. Tenemos un banco, un fondo de más de $7 millones en la actualidad. El presupuesto anual bordea los $14 millones. Estamos en capacidad de enfrentarnos a unos retos mucho más interesantes, pero creo que quizás lo más bonito y lo más dulce de este momento en Cedia es el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? Las más de 75 personas que trabajan ahora en la actualidad, que nos hacen crecer día a día, creer día a día que todo es posible. Es decir, que cualquier reto que podemos tener a futuro, pues lo podemos enfrentar y lo podemos enfrentar con solvencia. Muchas gracias. Bueno, es un antecedente muy interesante. Creo que las personas que conocían poco de Cedia y las personas que también conocíamos sobre Cedia nos queda mucho más claro cuáles fueron esos retos para que hoy seamos lo que somos, que es importante saber de dónde venimos para también saber hacia dónde vamos. Y en esa línea quisiera preguntarles a ustedes, ¿hacia dónde creen que debería ir la investigación y la academia en el Ecuador? ¿Cómo lo ven actualmente? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles creen que fueran las acciones ideales que nosotros como equipo de Cedia podamos hacer para que se fortalezca ese desarrollo? ¿Cualquiera? El que guste. En Bueno. orden mejor. En orden mejor. En orden, ok. Mi opinión al respecto es que Cedia, y que creo yo que en cierta forma lo ha comenzado a hacer, es convertirse en quizás el motor o uno de los actores principales del país, porque realmente es un tema que todo el mundo lo habla, pero en realidad muy pocos en la práctica se meten a hacerlo. Y es buscar cómo esa investigación y desarrollo, cómo esa ciencia y tecnología se la hace, en primer lugar, orientada a resolver los problemas sociales y productivos del país,
Y en segundo lugar, para lograr ese primer punto, es necesario, por lo tanto, que se lo haga de manera coordinada con el sector productivo y también con la parte pública, ¿no? Si queremos resolver problemas públicos, no podemos dejar a los gobiernos locales, nacionales, provinciales a un lado, y si queremos resolver los problemas productivos, obviamente tenemos que buscar ese acercamiento con la empresa privada. Y en realidad esto todo el mundo lo dice, el modelo triple hélice, cuádruple hélice, pero en la práctica no se da, y uno, si se pone a revisar con detenimiento en nuestro país, obviamente encuentra muchas veces, por ejemplo, fondos para comenzar un proyecto de investigación y desarrollo, por ejemplo, los fondos CEPRA, ¿no? O también, obviamente, encontramos empresarios dispuestos a comprar ya una solución que demuestre ser escalable, que demuestre ser comercializable, es decir, que esté totalmente terminada, lista para ser usada. Pero hay un enorme vacío en el medio, ¿no? Y es ahí la dificultad que atraviesa nuestro país. Y eso va acompañado también de, creo yo, un segundo rol que debería tener CEDIA, y es cómo lograr que el Ecuador realmente entienda que el país solo podrá desarrollarse de la manera en que todos los ciudadanos quisiéramos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿por qué en el primer mundo esto funciona así y asado? Entonces debemos basarnos en el desarrollo de ciencia y tecnología. Pero en el país no se lo entiende. Hay estudios globales que muestran que tan solo el 8% de la población ecuatoriana tiene fe en la ciencia y tecnología como un factor importante para el desarrollo del país, ¿no? Y los ejemplos que podemos encontrar mostrando que eso es totalmente falso, los encontramos a montón, ¿no? Desde el mismo inicio de las sociedades, las sociedades que superaban la una a la otra, eran las que lograban algún desarrollo de tipo tecnológico, ¿no? El que primero inventó la rueda ya se impuso al otro, el que primero dominó el arte de trabajar con metales ya se impuso a la otra sociedad. Entonces el desarrollo científico y tecnológico es el único camino, creo yo, que puede llevar realmente a un país de primer mundo, y eso no se lo entiende, y creo que ahí CEDIA también debe tener un rol de lograr ese trabajo a nivel cultural, social, en la forma de pensar de los ecuatorianos, que así debe de ser. Como respuesta a esta intervención que acaba de dar Carlos, quisiera que Juan Pablo pueda dar un breve resumen sobre qué es lo que se ha venido haciendo con respecto a los aliados estratégicos que actualmente tiene la organización y cuáles son los programas específicos que CEDIA maneja actualmente que vinculen efectivamente al gobierno, a la industria, al sector productivo y por supuesto a la academia. Bueno, es que yo no puedo estar más de acuerdo con Carlos. O sea, yo creo que, nuevamente, eso es lo bonito de CEDIA. Y si le preguntas a Billy, estoy seguro que Billy va a decir más o menos lo mismo que dijo Carlos, o Enrique lo mismo, ¿no? Yo solamente agregaría un complemento que creo mucho en la creación de capacidades nacionales y la reducción de la dependencia internacional. Por eso es que, por ejemplo, creo muchísimo el proyecto de la nube de CEDIA. No creo que tenemos que ser dependientes de Amazon, Google, Microsoft o cualquier otro, porque eso nos sigue limitando en el desarrollo del país. Ahora bien, entendiendo lo que Carlos decía, CEDIA tiene que tener un rol articulador importante dentro del país. No es el único articulador, hay muchos organismos que pueden hacerlo, pero CEDIA es uno de ellos, y qué mejor si es un organismo que parte de la propia academia, que entiende muy bien la necesidad del desarrollo tecnológico, el desarrollo científico como motor del crecimiento y el desarrollo de una sociedad. Entonces CEDIA se ha preparado para eso, y la evolución ha sido, creo que, natural. Decía hace un momento, impulsemos el programa de becas del CEPRA que ya existía, pero además incorporemos a más actores, profesores que no habían podido presentar proyectos, apoyémoslos a presentar, apoyémoslos a que puedan estar en el estado del arte, que investiguen. Luego de eso pasamos a una etapa en la que queríamos que su investigación sea cada vez más pertinente,
que pudiera empezar a tener vinculación. Entonces, más allá de la unidad de innovación que creamos inicialmente en Sedia, bueno, el motor fue la área tecnológica siempre, ¿no?, que ha crecido muchísimo, pero luego tuvimos que crear una unidad específicamente orientada al apoyo a la investigación. Posteriormente caímos en cuenta que no era una unidad de investigación, era una unidad de gestión de proyectos, ¿no?, que ayudaba a coordinar a investigadores, que ayudaba a que sus proyectos tengan éxito, y ahora es la PMO de Sedia, que es el corazón de la organización, donde se manejan todas las metodologías de gestión de proyectos, de convocatorias, etcétera. Pero esos proyectos de investigación tenían que empezar a tener impacto en la industria, y por tanto en el año 2018 se creó la unidad de transferencia tecnológica de Sedia, que actualmente le conocemos como Sedia Connect. Entonces, Sedia Connect es un articulador en todos los términos, se preocupa de hablar con la empresa privada, con los GATS municipales, con el gobierno nacional, con las universidades, con los investigadores, y encontrar pues oportunidades de colaboración. Fruto de eso pues tenemos pues 2 o 3 nuevos programas de becas importantes. El uno es el Fondo Registra, que permite que los resultados de investigación científica que tengan potencial de desarrollo como empresa o como transferencias a la industria puedan ser registrados con apoyo de Sedia. Pero luego pues el último programa, que lleva ya 2 años y que ha resultado muy exitoso, que es el Fondo 1 a 1. Es un programa en el cual por cada $1 que una empresa coloca en un proyecto conjunto con universidad para mejorar sus condiciones de operación, desarrollo de nuevos productos o servicios, Sedia coloca $1 de contraparte hasta $20,000. Hemos llevado el año pasado 13 proyectos de esos, están ya cerrándose algunos de manera muy exitosamente, y acabamos de adjudicar 25 proyectos más. Todos ellos pues relacionan a universidades, miembros de Sedia, con gobiernos regionales y también con empresa privada. Quizás ya viendo un poco más adelante, lo hermoso pudiera ser que Sedia se convierta pues como ese gran articulador, esa gran organización de apoyo a la transferencia tecnológica, que incluso exporte el conocimiento ecuatoriano, y que trabajemos, creo yo, muchísimo en el apoyo al emprendimiento universitario. Es decir, que nuestros investigadores, nuestros profesores, nuestros estudiantes, partiendo de la universidad, puedan ser verdaderamente emprendedores y empresarios, ¿no?, generadores de trabajo. Gracias, gracias. Es muy importante saber en qué estamos en este momento y en base a qué también estamos tomando estas nuevas decisiones para crear estos nuevos servicios, para crear estos nuevos fondos y estos nuevos proyectos. Ahora hablemos un poco del presente. La pandemia actualmente creó un antes y un después en todo el devenir académico que hemos venido viviendo. Teníamos, sin duda alguna, mucha idea sobre transformación digital, cómo se aceleraban los procesos académicos e investigativos, pero la pandemia puso un acelerador a fondo en esto. ¿Cómo ustedes han visto este cambio y cuáles creen que son las principales acciones importantes que las instituciones académicas han venido llevando a cabo para solventar estos problemas que normalmente han venido con este cambio repentino en las instituciones educativas? No sé, Billy, si... Bueno, a ver, yo creo que una de las grandes ventajas de Sedia desde el punto de vista tecnológico es haber logrado ese salto que no tenía el país, que incluso lo mencionó Carlos en su momento, hablar de un sistema de videoconferencia, de multivideoconferencia en el año 2009 era algo impensable, cuando todavía los celulares de aquí por poco y no teníamos ni plan de datos, cuando era necesario empezar a conectarse a distancia con los investigadores. Hablar de teleeducación y de telemedicina, que yo les decía, el primer proyecto BID de telemedicina que trabajamos desde Sedia en el año 2009 justamente, estaba adelantándose a las cosas que venían y que justamente a partir de esta pandemia han sido necesarias, y a nivel del mundo se vio como a algunos que nos veían de locos en su momento, porque pensar en telemedicina en ese momento era bastante difícil. Sin embargo, ese acelerador que nos dio la pandemia consiguió de que ese tipo de aportes realmente sirvan a la sociedad. Conozco de cerca varios de esos proyectos que Sedia lo lleva a cabo ahora. El proyecto ECO es uno de ellos,
Y yo creo que, como bien mencionaba Juan Pablo, tener en Cedia el apoyo desde el punto de vista de coordinador, de acelerador, de en dónde el investigador y las instituciones pueden apoyarse, es algo que realmente permite que este tipo de proyectos funcionen. En la pandemia uno de los graves problemas fue empezar de la noche a la mañana con la educación virtual, pero para todas las instituciones. Y si no estaba Cedia con todo el armatoste que logró desarrollar previo a eso, estoy seguro que otro hubiera sido el futuro de la educación en nuestro país. Conseguir de que muchas universidades que probablemente ni siquiera tenían infraestructura, peor plataformas, pudieran dar respuesta casi de forma inmediata para poder dar educación a distancia, era algo difícil. Probablemente las grandes no lo hubieran sufrido, pero en cambio hay universidades y ahora institutos, entiendo, que no tenían esa capacidad. Entonces yo creo que todo eso logró que Cedia apoye y aporte a la sociedad. Y solo para complementar el detalle, que si bien no es la pregunta directa, yo creo que el futuro también de Cedia es poder aprovechar esa apolítico, porque finalmente es apolítico, ese poder de coordinación con el resto de universidades e instituciones para otros niveles mucho más grandes de coordinación, como por ejemplo conseguir financiamientos de fondos, pero de fundaciones o de donantes, pero de grandes donantes, o sea, un donante Microsoft, un donante Bill Gates, un donante en el que se habla de millones de dólares, pero para proyectos que se pueden invertir aquí. Y eso no es fácil hacerlo un investigador, eso no es fácil hacerlo una universidad. Pero en cambio, una institución de este calibre es mucho más fácil llegar a esos donantes. Asimismo, uno de los, digamos, de los problemas que yo creo que tenemos todavía en las instituciones es poder conseguir fondos europeos, proyectos europeos. Actualmente está abierto el programa Horizonte Europa. Estamos justo en el momento en el que necesitamos ese apoyo de instituciones de este calibre, en donde esa relación con un fondo europeo es mucho más factible hacerla que ir a buscar personalmente un investigador. Eso es. Esa era justamente una de mis siguientes preguntas. De hecho, Me ¿cuáles son adelanté. las recomendaciones? Sí, ¿cuáles son las recomendaciones y cómo ven a ustedes a Cedia en un futuro? O sea, ¿cuál es realmente en su pensamiento el Cedia ideal? No sé, Carlos, si puedes mencionarnos eso. Bueno, mi opinión al respecto va ligada a mi intervención anterior, ¿no? Y usando las palabras de Juan Pablo, es ser un verdadero articulador. Él decía, bueno, no el único, pero un importante articulador a nivel del país para lograr que en realidad exista ese trabajo en conjunto entre el sector privado, el sector público y la academia para el desarrollo del país. Yo creo que esa sería un principal tema, ¿no? Y quisiera aprovechar para, no sé, saliendo un poquito fuera de la pregunta, sobre el tema anterior, también plantear un desafío, ¿no? Definitivamente la pandemia nos llevó a que las instituciones de educación superior aceleráramos los pasos tremendamente en todo lo que se implica virtualización. Y obviamente muchas de nuestras instituciones de educación superior se han dado cuenta y están repensando si no es posible mantener un esquema híbrido de trabajo a pesar de que la pandemia la podamos pasar. Y eso nos deja un desafío como Cedia. Las instituciones a través de Cedia estamos integradas tecnológicamente, tenemos una solución tecnológica a través de la infraestructura de Cedia, pero en ese esquema híbrido virtual, el profesor está en su casa o está en su oficina personal, el estudiante también, y allá no llega la infraestructura de Cedia. ¿Cómo ser un facilitador entonces en ese sentido? Y ahí viene también, ya regresando a la pregunta, un tema hacia futuro para Cedia, ¿no? El ver cómo expandir el horizonte para que la tecnología no solo pueda llegar
a la infraestructura y facilidades de la universidad, sino también pueda facilitar el trabajo de sus profesores y alumnos y así ayudar a ese esquema híbrido de trabajo a futuro. Bueno, nos han hablado los antecesores. Nos han hablado los antecesores. Entonces, Juan Pablo, ¿cuáles son los principales retos y acciones, tomando en consideración ya lo que nos han mencionado Carlos y Billy? ¿Cuáles son los principales retos y acciones a corto, a mediano y a largo plazo en CEDIA? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Queremos saber qué nos espera en un futuro. Bueno, justamente eso es lo que acaban de decir. Eso es lo que se ha pensado internamente. Estamos justo arrancando la nueva planificación estratégica de CEDIA, 22-25 probablemente, 22-26, dependiendo de lo que el Consejo Directivo defina, los rectores decidan hacer. Pero justo estamos en una reinvención, en un proceso de innovación continuo que tiene que existir siempre en CEDIA. CEDIA no puede dejar de inventarse nuevas cosas cada día. Ese es uno de los propósitos principales de la organización. Pero las líneas que ustedes han tocado están en el horizonte, es decir, el hecho de tener una PMO certificada, por ejemplo, que es en lo que estamos trabajando ahora, el área de gestión de proyectos, nos habilita a ser mejores gestores y ser más elegibles a programas, por ejemplo, las convocatorias europeas. Y el problema es bastante grande. De hecho, no se está trabajando solo desde CEDIA, se lo estamos haciendo en coordinación con Red Clara. Estamos participando en varias de las convocatorias de la nueva convocatoria europea de fondeo. Es complejo de todas maneras conseguir fondeos grandes como país abiertos para cualquier línea. Se tiene necesarísimamente que trabajar con los investigadores de cada universidad y ver cómo generamos esa articulación científica por ahí, buscando las líneas en las que más potencial tenemos como sociedad. Esa es una de las líneas. Definitivamente la llegada a los hogares, a los profesores, a los estudiantes es un modelo que también hemos pensado. Certificamos o le registramos a CEDIA como ISP para poder tener fibra que llegue a casas, a domicilios. Luego vimos que no era el modelo. La legislación ecuatoriana es muy restrictiva con los ISPs, no entienden modelos como el modelo de CEDIA, que dificultan ese tipo de cosas. Hay que trabajar en reformas previas para que eso se pueda dar. Pero tuvimos un modelo que funcionó muy bien durante la pandemia, que lo hicimos con ETAP en la ciudad de Cuenca, que fue reutilizar las capacidades que iban a los campus y que estaban muertas en los campus porque no había estudiantes o profesores, y a través de la red de ETAP redistribuirlo a los domicilios de los profesores y estudiantes que tenían servicio de ETAP. Eso quisimos hacer con otros operadores a nivel nacional. Desafortunadamente no hay esa apertura, porque a la larga es un tema económico, también para los proveedores ese es un negocio, ¿no? Ese es otro de los retos. El tema de la consecución de fondos internacionales definitivamente es fundamental. Ojalá consolidar un sueño que tenía Bill en algún momento, que era la creación de un fondo total robusto. Yo le veo un poco como el premio Nobel, ¿no? Que pudiéramos tener un fondo que esté invertido en mercado de valores, no sé, en diversos otros mecanismos y que nos permita dar sostenibilidad a la investigación anualmente sin tener que comernos el capital, el excedente que logramos generar anualmente con los miembros y que puede ser reutilizado en otro tipo de cosas. Definitivamente seguir trabajando en desarrollo tecnológico es otra de las áreas. Hay mucho por hacer, laboratorios virtuales, aulas híbridas, mejoras en la nube. El enfoque del próximo año en CEDIA está muy orientado a nube, a cómo mejorar. Creemos definitivamente que la existencia de infraestructura ya de servidores y ese tipo de cosas a nivel de las instituciones no agrega valor. Es un paradigma que tecnológicamente está superado en la actualidad. Son costos del data center propio, el servidor propio, son costos, son gastos, son dineros que se pierden institucionalmente y que CEDIA lo puede hacer de una manera pues mucho más costo eficiente y con una renovación tecnológica mucho más continua, ¿no? En fin, los retos son muchísimos, hay muchos sueños, eso siempre está llegando. No solo los directores ejecutivos anteriores con los que conversamos siempre, los presidentes. Cecilia, nuestra presidenta, por ejemplo, en la actualidad es dinamita, no para, tiene un ritmo increíble, nos ha hecho trabajar con intensidad y con una ilusión aún mayor. El consejo directivo de CEDIA es increíble, los rectores que
que conforman ese consejo todo el tiempo están con una visión de crecimiento, de apoyo. Y la nueva Asamblea General, que está completamente conformada por rectores, definitivamente es un pilar fundamental, porque los rectores tienen la visión de hacia dónde debe ir el sistema. Entonces, trabajar con ellos de una manera muy alineada, a diferencia de cuando en algún momento teníamos solo directores de tecnología, abre a que el alcance, el espectro de crecimiento, el potencial de crecimiento de CEDIA sea tan amplio como la creatividad o a donde los rectores nos quieran llevar, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Y Enrique está conectado con nosotros virtualmente. Enrique, bueno, creo que has escuchado atentamente todo lo que han dicho los directores ejecutivos de CEDIA, así que queremos escuchar de ti. ¿Cuál es esa idea que tienes de CEDIA, el sueño que tienes de CEDIA ya antes de cerrar finalmente este conversatorio? Claro que sí. Bueno, pensado cómo ha evolucionado la idea desde su creación hasta donde Juan Pablo menciona, ¿no? Y es impresionante el camino recorrido. Y no puedo estar más de acuerdo en todo lo que habían mencionado con respecto a la visión y los próximos retos. Y quizás uno que constituía uno de los sueños en el momento en que se creó la organización es el tema de la internacionalización. Lo mencionó Juan Pablo y creo que por ahí hay alguna cosa interesante que mencionar. Cuando hablamos de la internacionalización de las universidades y de las organizaciones que forman este organismo, digamos, en general, es como el paso que los profesores y los investigadores buscan, ¿no? El internacionalizar a los investigadores creo que impone otros retos. La pandemia y la digitalización sin duda encontró a las universidades con currículos no pensados para la educación en línea y las prácticas tradicionales, ¿no? Como bien lo mencionaron. Pocas universidades disponían de sistemas para la educación virtual, ¿no? Y por lo tanto dar esa respuesta inmediata, y me refiero de manera nacional, fue gracias a estas infraestructuras y a estos mecanismos que CEDIA ha venido implementando durante los años. Pero hablar de forma internacional impone otros retos, decía. Entonces, creo que por ahí debería haber una apuesta interesante. La internacionalización no es el fin en sí mismo, no me refiero a eso, quizás como un medio para promover a nuestros investigadores y los resultados. ¿No? Es cierto que hay dificultades para escalar prototipos y demás, pero creo que el acceder a fondos internacionales, ¿no? El poner a nuestros investigadores a la par con los internacionales, impone otros retos como organización, otros retos como universidades y como investigadores. Creo que hay dos formas de internacionalizar, diría yo, de manera general, y es algo que en lo que hemos venido trabajando sin duda las universidades, el tema interno y el tema externo. La internacionalización de los programas y demás al interior de la universidad siempre ha sido el mejorar currículo, poner cosas en inglés, digamos, tener vinculación en línea con otros profesores, el tema de las pasantías y qué sé yo. Pero el tema internacional o la internacionalización en casa podría ser una cosa que se podría mejorar de una forma interesante con el apoyo de CEDIA. El poder hacer esa apertura en casa básicamente refleja el mejora del currículo, así los programas, por ejemplo, de doble grado y demás. La participación de estudiantes internacionales, ¿no? La movilidad virtual es una cosa interesante que creo que podría explotarse, dado que ya estamos conectados con universidades que forman parte de las redes internacionales, de las cuales CEDIA es miembro. No, esa conectividad entre personas, entre proyectos, entre profesores podría ser un efecto interesante para la búsqueda de fondos y mejorar, digamos, la competitividad en general de las universidades. La investigación y las actividades académicas, sin duda, ¿no? De manera internacional, con proyectos conjuntos. Creo que es una cosa que demanda como el siguiente paso de los proyectos nacionales que promueve CEDIA.
¿no? Ya hay actividades como las conferencias y seminarios y demás, pero el tema del intercambio investigativo, ¿no? Con profesores y con investigadores podría ser una cosa con un efecto multiplicador interesante. Esas actividades extracurriculares internacionales, dado el tema de la pandemia, podría ser una cosa interesante en línea, con eventos interculturales, internacionales, ¿no? Vinculando grupos, estos avances tan interesantes que ha tenido durante estos años. Gracias, muchas gracias Enrique por esas palabras. Son importante mencionar también el ámbito de la internacionalización, que es una base de la colaboración que nos hablaba Billy. Ahora, para finalizar, quisiera que por favor me ayuden cada uno de ustedes con una frase que pueda resumir qué es lo que quieren ver en CEDIA en su próximo aniversario, que cumpliríamos 20 años ya. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál sería esa frase que a nosotros y al equipo que está aquí presente le llenaría de orgullo y también de ganas de ir hacia adelante y a cumplir esos objetivos que ustedes mismos han planteado el día de hoy? No soy tan Difícil, creativo. difícil, para cerrar. Con una copa de vino a lo mejor. Sí, exacto. A ver si el lado izquierdo reacciona. A ver, yo podría decir, y quizás lo mencionaron varias veces, pero es interesante que una palabra dentro de las unidades que se crean en CEDIA puede cambiar incluso la percepción de los investigadores. Y cuando yo hablo de, por ejemplo, crear la unidad de innovación o la unidad de investigación, que Juan Pablo lo ha mencionado, después se cambió de apoyo a, creo que esa es una palabra clave para lo que hace CEDIA y debería ser ese articulador de la investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica nacional e internacional para el país. Entonces, si lo resumo en esa frase, probablemente el hecho de que sea ese articulador principal del país es algo que espero que el próximo año sea visto por todos. Basado en lo que he comentado, quizás una frase podría ser impulsor de la cuádruple hélice en el país. Perfecto, muchísimas gracias, qué lindo. Enrique, no sé si nos puede mencionar su frase rápidamente. Claro que sí. Quizás rescatando palabras importantes de las frases anteriores. Sí, impulsor es una palabra importante. De las relaciones internacionales entre investigadores, creo que es otra palabra importante en la frase. ¿No? Impulsor, sin duda, del desarrollo del país, del desarrollo académico y científico del país. Creo que también es algo que resaltar con CEDIA. Creo que por ahí deberían ir las palabras importantes. Muchas gracias, Enrique. Ahora finalmente, Juan Pablo. Bueno, yo me sumo a las frases. Yo lo único que complementaría es: el futuro lo escribimos todos. Este es un trabajo de equipo. Necesitamos de todos los miembros, de todas las personas que construyeron y siguen construyendo CEDIA. Todos somos CEDIA. Así es que el futuro lo escribimos entre todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, exdirectores, por estar aquí presentes. Para nosotros es sin duda muy importante tener esta retroalimentación y también conocer sobre los antecedentes de nuestra organización. Y hemos presentado hoy esta trayectoria y experiencia de CEDIA por su aniversario número 19. Francisco. Sin duda, ha sido un encuentro donde pudimos palpar el inicio, el crecimiento y la evolución de CEDIA. Agradecemos a cada uno de los panelistas que aportaron con su experiencia y trayectoria en este evento de conmemoración. Para finalizar, invito al ingeniero Luis Eliezer Cadenas, director ejecutivo de Red Clara, quien se dirigirá a los presentes. Sí.
Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un gran gusto y un gran placer estar acá con ustedes compartiendo esta fecha tan especial para CEDIA. La verdad agradezco muchísimo a Juan Pablo, a la doctora Paredes y al directorio y al equipo de CEDIA por esta cordial invitación. Lamento muchísimo no haber podido estar presencialmente con ustedes. Me hubiera encantado estar allí para celebrar este año, este nuevo año de CEDIA y de tantos logros y de tanto impacto positivo en el Ecuador. Yo creo que a lo largo de la conversación que ustedes han tenido hemos visto dos factores que son claves y sumamente importantes a los efectos de tanto el logro de CEDIA como el logro de CEDIA hasta la fecha de hoy, tanto como los logros que eventualmente va a tener en el futuro. Y son la palabra colaboración o articulación y la palabra continuidad, ¿no? Ustedes muestran claramente cómo una organización que tiene claros sus objetivos y que se plantea retos y metas importantes, cuando logra estructurarse en un marco de continuidad a lo largo de los años, puede tener un impacto verdaderamente atento de que CEDIA sea uno de los miembros de Red Clara. CEDIA es una red con una gran potencialidad, con un enorme empuje, con una gran capacidad de innovación, que nos está dando sugerencias que son sumamente importantes para todas las redes nacionales de investigación y educación en la región. Quisiera resaltarlo porque no es algo... los directores que han estado al frente de CEDIA y en esta última etapa, Juan Pablo, han hecho una excelente labor impulsando a CEDIA y desarrollando a CEDIA, y esperamos contar con CEDIA por muchos años más y que los logros de CEDIA se multipliquen y progresen y crezcan, haciendo el beneficio o generando el beneficio tan importante que ya están desarrollando en el Ecuador. Esperamos contar con un CEDIA fortalecido, creciente. Mis más sinceras felicitaciones a todos. Estoy muy alegre por esta conmemoración, a todo el equipo de nuestros amigos en CEDIA, con los cuales hemos trabajado con tanto ahínco durante los últimos años, y esperar que los próximos años vean la materialización de esos sueños que ustedes han expresado y que Juan Pablo resumió en algunas de sus intervenciones durante este panel. Así que muchísimas felicitaciones. Por favor, continúen este buen trabajo, cuenten con Red Clara y con las redes nacionales de la región y con los otros actores que formamos este ecosistema de colaboración que cree que la ciencia, la tecnología, la educación son un medio para impulsar el desarrollo y para lograr la mejora en la calidad de la vida de la gente de nuestra región. Así que, de nuevo, muy agradecido por la invitación y muchas felicidades por esta nueva conmemoración. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Para nosotros siempre es un gusto contar con su participación. A continuación los invito a levantar sus copas y celebrar de esta manera nuestros 19 años. De pie. Bueno, salud, pues, estimadísimos. No hay un brindis. No, Unas No sé, palabritas. creo que me va a tocar sí, eso. Sí, eso es tu turno. Bueno, agradecer nuevamente a mis colegas antecesores por haber tenido esta apertura, de haber participado en este evento. Vean ustedes la ilusión que tienen. Ya no son los directores, pero CEDIA es su bebé. Yo creo que si tuviéramos que hablar de nuestros currículums, seguro para Enrique, Carlos, Billy, mi persona, este es uno de los logros más importantes de la vida. Seguro para mí, de momento, es la vida, ¿no? Es la ilusión de cada día. Esperar que sigamos así, que sigamos por este camino, que seamos contagiosos, que le contemos al país que sí se puede trabajar juntos, que sí podemos trabajar en proyectos ilusionados, que sí podemos dar continuidad y crecimiento a los proyectos, que no se trata de destruir todo en cada cambio de administración, sino construir sobre lo que ya se sigue
y que por tanto podamos seguir sirviendo a este país, desarrollando la academia, la innovación, la investigación, que es la fuente del crecimiento de toda sociedad. Salud y muchas gracias a todos por estar aquí. Salud, salud. Salud, salud. ¡Que viva Cedia! Salud. Salud.